parcial. Vamos a repasar, entonces ya estamos en la unidad 2, que es carbohidratos, que realmente la forma correcta es decir glúcidos, ¿verdad? Ese carbohidratos ya es de años anteriores. Glúcidos, bueno. Vimos la introducción, las funciones, la clasificación y hoy vamos a seguirlos clasificando. Empezamos viendo sus características, que significaba dulce, azúcar, los más abundantes, eran moléculas triternarias, tenían 3 compuestos y decíamos que la proporción era un carbono por una molécula de agua, ¿verdad? Y eran carbonos hidratados. Y empezamos a hablar de los grupos funcionales y hoy voy a agregar otro grupo funcional. Teníamos el grupo carbonilo, que me servía para diferenciar a los carbohidratos en 2 grandes grupos. ¿En cuáles son? Aldehídos y cetonas. O sea, este grupo es la base. El grupo carboxilo me va a servir para 2 cosas. Uno es porque yo sé que esto hace que las cetonas y los aldehídos se les diga polihidroxilados, pero también es esencial para 2 clasificaciones importantes. Que ahorita se los voy a enseñar. Si yo puedo identificar me sirve para 2 clasificaciones de los carbohidratos. Podríamos decir que a veces estaban fosforados y sulfurados, ¿verdad? Que eso era normal. Bueno, hablábamos que servían para la fotosíntesis estructural de las bacterias, estaban en las algas y hablamos de sus funciones, que era para energía inmediata, reserva de energía, procesos metabólicos y estructura. ¿No? Miremos ahí nuestras copias para que nos veamos ubicando en el tema. Componentes de moléculas como el ATP, cuando perdió un fósforo, ADP, marcadores celulares, ¿verdad? Reconocer el cuerpo que sí pertenecemos por medio de carbohidratos. Y también teníamos glucoconjugados, que eran proteínas con carbohidratos, carbohidratos con lípidos. Y empezamos con que los glúcidos se iban a clasificar por las unidades monoméricas. Si tenían solo una unidad, hablábamos de monosacáridos. Y los monosacáridos podían ir de 3 carbonos hasta 7. Muy bien, después teníamos oligosacáridos, donde lo más importante ahí son los disacáridos. Y ahí vamos de 2 unidades monoméricas hasta 10, ¿verdad? Y hablábamos que el manual tenía un error ahí y el documento el año pasado tenía no sería un error, una modificación. Y los polisacáridos pues iban a tener de 11 a 100 y estos podrían ser homopolisacáridos, o sea, solo tener azúcares, o heteropolisacáridos, tener azúcares, proteínas y lípidos, ¿verdad? Y empezamos a ver entonces los monosacáridos, que hablábamos de solo un azúcar, que el más común iba a ser la glucosa, que son unidades pequeñas, son blancos, cristalizables, son dulces, solubles en agua. Y vamos a agregar el sufijo osa, pero yo les decía que casi siempre las cetosas tenían ulosa. O sea, si yo digo ribulosa, eso es una cetosa o cetona, ¿verdad? Solo de que termine así, yo lo puedo clasificar. Y decíamos que tenía una cadena carbonada sencilla, no se ramificaba, ¿verdad? Iba a tener varios grupos carboxilo y un grupo carbonilo. Y esto aquí está, ¿verdad? Creo que eso vimos. La función sabemos que va de 3 a 7, las estructuras, aldosas y cetosas, cómo se clasifican. Y hoy vamos a ver otras propiedades. Bueno, entonces según la cantidad de átomos de carbono vimos estos ejemplos: eritrosa, ribulosa, desoxirribulosa, glucosa, galactosa, manosa, ¿verdad? Y que solo podían llegar de 3 a 7. Y esto era importante porque únicamente los que tienen ¿cuántos carbonos pueden ciclar de los monosacáridos? 5, 6, de 5, 6 y 7. ¿verdad? Todos los demás no van a ciclar. Entonces cuando aprendamos ciclación, solo puede tener de 5 y van a ver que de 6 son los únicos que vamos a aprender a ciclar. Bueno, entonces ya vimos la segunda clasificación, que era dónde está el grupo carbonilo. Si el grupo está en uno de los 2 extremos, nosotros decimos que eso es un aldehído, su clasificación, pero en realidad es una aldosa. Y cuando el grupo carbonilo está en cualquier carbono, que casi siempre es el 2, es una cetosa. O sea que si ustedes ponen cetona en el examen va a estar malo, porque su nombre es cetosa. Bueno,
Y regresemos a esto de polihidroxialdehídos, que es todos estos grupos hidroxilo, y polihidroxacetonas, todos estos grupos hidroxilo. Solo eso significa ese término. Bueno, entonces ya después de que vimos los ejemplos, vamos a ver realmente cuál es el nombre de este compuesto. Empezamos viendo que según la clasificación era un monosacárido, según el número de carbonos, pues iba a ser una hexosa. Según su grupo funcional, sabemos que va a ser una aldosa. Según su fórmula, sabemos que es 6 carbonos, hidrógenos 12, oxígenos 6, ¿verdad? Su nombre verdadero es que es una aldohexosa. Aldo porque estoy diciendo el grupo aldehído y hexosa porque estoy diciendo que tiene 6 carbonos. ¿Está claro esto? Aldohexosa. Ese es el nombre correcto. Ahora miremos este aquí. Otra vez, clasificación es un monosacárido, número de carbonos también tenemos que es una hexosa, grupo funcional sabemos que es una cetosa y la fórmula va a ser igual. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Su nombre es cetohexosa. Este es el nombre, ¿verdad? Si yo pregunto nombre de este compuesto, si les pongo les voy a poner todo para que ustedes vayan poniendo cada uno, ¿verdad? Mira, hasta les digo que bien. Bueno, pues, entonces, si yo pregunto nombre del monosacárido, entonces, ¿qué nombre tendría este? Porque esto ya lo vimos. ¿Qué nombre tendría este? 1, 2, 3, 4, 5. Es un aldehído. Entonces, es un aldopentosa. ¿Todos? Aldopentosa. Bueno, aquí otra vez, esto ya lo vimos, tiene 3 carbonos, entonces, y aquí está el grupo funcional, es una cetosa, sería una cetotriosa. Cetotriosa. ¿Todos? Hacen de practicar ahí. Miren, hasta les pongo uno mismo de estos. Aquí el que no quiere ganar porque no le gusta. Entonces aquí tenemos monosacáridos, estos son los más comunes. No se vayan a aprender estas estructuras, ¿verdad? No se los van a aprender solo para que ustedes conozcan los más comunes, porque unos sí los vamos a ver individualmente. Bueno, aquí tenemos también a las cetosas, tampoco hay que aprendérselas porque las más importantes las vamos a ver individualmente. ¿Todo está claro hasta aquí? Bueno, ahora vamos con el siguiente punto, que es el carbono quiral o asimétrico. Cualquier compuesto puede tener un carbono quiral. El carbono quiral no es un término para carbohidratos. Ay, los carbohidratos tienen que tener carbono quiral. Hay muchas estructuras químicas que van a tener carbonos quirales. Pero ahorita para monosacáridos ese carbono es importante porque va a permitir 2 clasificaciones. Entonces, el concepto de carbono quiral o asimétrico es que los 4 enlaces del carbono tienen que tener compuestos distintos. Eso es quiral o asimétrico. Si está diferente en todos lados, es ese. Entonces, les voy a dar aquí, aquí estamos. ¿Quién es ahí? Este va a ser el carbono 1, 2, 3 y 4. ¿Quién es el carbono quiral? ¿Quién es el carbono quiral? El 3. Hay 1, 2, 3. ¿Este? ¿O este? Este, el rojo, eso, el rojo. ¿Por qué este es el carbono? ¿Por qué este, el anaranjadito, no es el quiral? Porque tiene 2 hidrógenos, 2 iguales y eso lo elimina, ¿verdad? Entonces sabemos que este es el carbono quiral porque tiene hidrógeno, cloro, ¿verdad? Tenemos aquí otro carbono y aquí tenemos otro carbono, un carbono hidrogenado y otro carbono. Entonces este es el carbono quiral. Ahora, cuando pasamos ese concepto a monosacáridos, entonces, primero, dice que el carbono quiral en los monosacáridos es el carbono más alejado del grupo carbonilo. Ahí ya es una seña. Entonces, si yo ubico el grupo funcional, yo sé que este compuesto es una cetosa. Entonces, me dice que el carbono quiral debe estar lo más lejos de esto, del doble enlace. Entonces, quiere decir que este no puede ser, este tampoco. Tengo que pensar en los que están más alejados. Entonces es el 5, ¿verdad? Todos entendemos por qué. Un hidrógeno, un hidroxilo, un carbono hidrogenado y aquí solo un carbono. Ahora vamos con el siguiente. Entonces ahorita puedo decirme, es un monosacárido, es una pentosa, sabemos que es una aldosa, la fórmula es C5H10O5. El nombre de este compuesto es una aldopentosa y el carbono quiral es el carbono
Todos miran que es el 4. Primero, me alejo del grupo funcional. Eso es lo primero, me voy a alejar. Casi siempre es el penúltimo. No siempre, pero casi siempre es el penúltimo. Entonces, vamos a ir aquí. Como decíamos que las cetosas, casi siempre el grupo carbonilo era el carbono 2, ¿verdad? No siempre, pero casi siempre. Entonces, igual aquí el carbono quiral casi siempre va a ser el penúltimo. Entonces, ahí, ¿saben qué les dice uno? Marque con un círculo azul el carbono quiral y todo lo agarra. Eso está malo, porque estoy preguntando el carbono. ¿A quién tengo que subrayar? Solo al 4. Tengo que subrayar. Ese es el carbono quiral. ¿Está claro? Bueno, entonces el carbono quiral casi siempre es el que está más alejado del grupo funcional, que para los monosacáridos es el grupo carbonilo. Bueno, entonces ahora vamos a ver la siguiente clasificación. Entonces llevo el número de carbonos, será el primero. La segunda, el grupo funcional. El tercero, ¿cuál es? Carbono quiral. Bueno, el 4 es cómo les voy a poder yo representar las estructuras. Si yo pongo una estructura lineal, es una proyección de Fisher, donde los enlaces van a ser horizontales y verticales, ¿verdad? Pero también podemos poner una proyección cíclica. ¿Quiénes son los únicos monosacáridos que pueden tener una proyección cíclica? 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Pero se dan cuenta que 7 no vimos ninguno. Entonces, si yo estoy poniendo una proyección cíclica de algo fijo, eso va de 5, 6 y va a poder ciclarse. Bueno, entonces aquí únicamente podemos ciclar en forma de piranosa y furanosa. Solo así se pueden ciclar. Entonces aquí estamos. Ponemos proyección lineal. A veces cuando uno les pone proyección lineal, ahí como no están acostumbrados a la imagen, a veces puede ser que se confundan, pero es lo mismo que esto. Miren, es aquí lo único que está representando son los carbonos. La proyección lineal, ¿verdad? Bueno, en esta proyección yo puedo preguntar el carbono quiral. Jóvenes, señale el carbono quiral. ¿Sí? Sí. En esta proyección yo puedo preguntar el carbono quiral. ¿En dónde lo pregunto? Se van numerando. Pero como se va ciclando, se une a otro compuesto. Digamos aquí. Entonces, si pregunto el carbono quiral, casi siempre va a ser en una proyección lineal, ¿verdad? Casi siempre va a ser una proyección lineal. Sí se puede, pero ahorita van a aprender a ciclar y después pueden hacerlo. Entonces, sabemos que pueden formar estas dos, o sea, formas de ciclación. Pero, ¿quién me dice? O sea, yo voy a adivinar, ay, mejor hago una piranosa, no, mejor hago una piranosa. ¿Cómo vamos a saber? Porque el número de carbonos me dice cuál es la forma que pueden tener. No es al azar. O sea, tal va a ser de esta forma. Entonces, aquí estamos. Miren, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de estas dos representaciones? ¿Cómo es que cicla? Cuando va a ciclar, oiga, cuando va a ciclar un compuesto, ya sea que va a formar una piranosa, una furanosa, siempre va a ser en el OH del carbono quiral. Aquí va a empezar la ciclación. Entonces, si yo encuentro el carbono quiral, que sé que él está más alejado del grupo funcional, sé que ese grupo hidroxilo va a empezar la ciclación. ¿Y con quién se va a unir? Se va a unir con el grupo, con el hidrógeno del grupo funcional. Aquí ven, perdón, con el oxígeno del grupo funcional. Entonces, la ciclación es unir el grupo hidroxilo del carbono quiral con el grupo funcional. O sea, que ellos están así y van a hacer una ruedita. Pero se tiene que unir el grupo H del carbono quiral con el oxígeno del grupo funcional. No se puede unir ningún otro, ni el que quiere. Ellos dos se tienen que unir, porque esta es la base para la primera clasificación y esta es la base para la segunda clasificación. Entonces ahí dice, el anillo se forma por el carbonilo del enlace covalente. ¿Qué significa eso de covalente? Compartir electrones. Entonces se va a unir aquí el grupo funcional, este oxígeno, con el OH del carbono quiral. ¿Está claro ahí? Entonces, ¿dónde siempre va a iniciar la ciclación?
El carbono quiral. El carbono quiral, por eso lo tengo que ubicar SOH y tengo que irme hasta el grupo funcional, o sea, hasta el carbono 1, carbono 2. Si es aldehído me voy al carbono, si es cetona me voy al carbono. Vale, ahí está la primera. Debo saber hacia dónde voy. Muy bien, entonces aquí estamos, pues la otra. Ya sé que es un monosacárido, ya sé que es una, 5 carbonos, pentosa. Según su grupo funcional es una aldosa, ¿verdad? Según su fórmula es 5 H10 el doble y oxígeno 5. Bueno, ¿cuál es el nombre de este monosacárido? Aldopentosa. El carbono quiral, ¿quién es el número? 4. ¿Qué tipo de proyección es esta? Lineal. Eso tienen que poner, lineal, proyección lineal. Bueno, entonces aquí estamos. Cuando sea una aldopentosa, o sea que tiene que tener un grupo aquí aldehído y tener únicamente 5 carbonos, entonces yo voy a ciclar formando una furanosa. ¿Sí? Cuando sea una grupo cetona y tenga 6, yo voy a formar también una furanosa. Ya no hay más opciones porque dijimos que solo pueden tener 5 y 6, son los únicos que pueden ciclar. Entonces cuando tiene 6 y es una cetona, tengo que formar una furanosa. Cuando sea un aldehído y tenga 6 carbonos, yo tengo que ciclar formando una piranosa. O sea, esto lo tengo que saber de memoria. No me puedo equivocar. Yo voy a poner la presentación lineal. Así la voy a poner. No sé cuál, pero voy a poner una de estas. Y ustedes deben de contar y a la hora de tener el nombre, ustedes van a poder saber cómo la tienen que ciclar. No pueden ir ahí adivinando si es fructuosa, furanosa, si es glucosa. No, ¿verdad? ¿A qué hora se le quedan todos los monosacáridos y disacáridos para saber cómo ciclarlos? Y ustedes van a saber, tiene 6 y tiene un grupo aldehído, yo sé que tengo que formar una piranosa. Tiene 6 y es una cetona, tengo que formar una furanosa. Tiene 5 y tiene un grupo aldehído, tengo que formar una furanosa. Solo existen estas 3 opciones. Solo existen esas 3 opciones. ¿Estamos claros? Tenemos que practicar cómo ciclar, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estamos. Todavía no voy a entrar a eso porque necesito explicar eso. Bueno, entonces ahora vamos con la clasificación 5. Después digo, bueno, voy a formar una piranosa, una furanosa. Ahora vamos a hablar de algo que se llama isomería. La isomería es como que yo tuviera 2 monosacáridos que son gemelos. Pesan lo mismo y tienen la misma composición química y los mismitos enlaces. Pero se dan cuenta que los gemelos siempre tienen algo que los hace diferentes, ¿verdad? Uno es un poquito más alto, otro tiene el pelo diferente. Así van a ser algunos monosacáridos, que el peso molecular y la composición química como que fuera igual, pero vamos a tener que va a tener una orientación diferente o se puede mover de una forma diferente. La primera clasificación de la isomería es si le da la luz o se mueve a la derecha o se mueve a la izquierda. Entonces, ahorita que hay frío, hay gente que le gusta ir al sol, va, estar a eso. Pero hay gente que me hasta sin suéter anda. Pues esto va a ser así. Yo tengo un monosacárido que son iguales, pero dependiendo si le da la luz se va a mover a un lado y si le da la luz se va a mover a otro. Bueno, lo siguiente es si son epímeros, son totalmente iguales, pero en un carbono van a cambiarse. Ahorita les voy a enseñar cuál. Y anómeros, ¿verdad? Tenemos que son piranosas y furanosas. ¿Cómo determinaba yo esta clasificación? En base a la cantidad de carbonos y el grupo funcional, que fueron las 2 primeras clasificaciones que vimos. Entonces, cuando estén estudiando, traten de ir entendiendo los conceptos. Miren, uno debe entender un concepto con una imagen. Si lo tengo que memorizar todo, ya me viene jugando en contra del contenido. Entonces, yo miro una imagen y puedo decir esto es tal, tal y tal cosa. Lo clasifico de esta y esta forma, ¿verdad? Y estudiando solo la imagen puedo decir yo todos los conceptos. Entonces empecemos, miren, isomería. Aquí está el concepto en una imagen. Entonces la isomería o estereoisomería es que nosotros vamos a tener a 2 monosacáridos iguales, pero cuando yo los pongo no van a casar.
¿no? O sea, van a estar iguales, pero no van a casar. Cuando les da la luz, a esto les da la luz, yo voy a mover esta mano para acá. Y cuando a este le da la luz, voy a mover esa mano para allá. Eso es lo primero. Si le da la luz, ¿hacia dónde se mueve? ¿Verdad? Entonces, miren, este se está moviendo para allá y este se está moviendo para acá. Bueno, entonces aquí está. Es según la polaridad de la luz y hacia dónde gira. Entonces aquí, miren, aquí tenemos este compuesto que ya sabemos que es un monosacárido. Es de 6 carbonos, ¿verdad? Es un aldehído. Este es el carbono quiral y ahí en el carbono quiral yo puedo unirlo con el grupo funcional y hacer una ciclación, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa en ese carbono quiral que era el más alejado del grupo funcional? En el carbono quiral de la glucosa, este es igual, L-glucosa, y se dan cuenta que la diferencia es en el carbono quiral. ¿Dónde está el grupo funcional? ¿Cómo se llama este grupo funcional? Hidroxilo. Si el hidroxilo está a la derecha, ustedes van a decir que es de glucosa, ¿verdad? Dextrógiro, gira hacia la derecha. Si en el grupo, aquí, en el carbono quiral, o sea, ya llevamos nosotros 3 clasificaciones que tienen que ver con el carbono quiral. Si el grupo hidroxilo en el carbono quiral está a la izquierda, entonces es levógiro. Muy bien, practiquemos pues. Bueno, ya sabemos que es un monosacárido, número de carbonos es una pentosa, el grupo funcional es una aldosa, la fórmula la sabemos, el nombre es aldopentosa, el carbono quiral era 4, el tipo de proyección es lineal, la isomería o estereoisomería es D o L, D, ahí vamos, es D porque está a la derecha, en el carbono quiral, ¿verdad? Bueno, muy bien. La segunda es si son epímeros. Son totalmente iguales, pero van a tener un cambio en algún lugar que no sea el carbono quiral. Entonces aquí, miren, aquí tenemos la glucosa y la galactosa, que en el carbono 4, el grupo hidroxilo está al revés. Estereoisomería es donde está el grupo hidroxilo en el carbono quiral. Y aquí, los epímeros es donde está el grupo hidroxilo en un carbono que no sea el carbono. Ahí está. Es el carbono quiral. Bueno. Que en este caso la galactosa y la glucosa son epímeros, o sea, son idénticos. Y únicamente en el carbono 4 están diferentes. O sea que si yo hago la clasificación, prácticamente que la clasificación es la misma. Entonces, ¿cómo sé que es glucosa y cómo sé que es galactosa? Porque en el carbono 4 tienen, ¿verdad?, la diferencia y por eso son epímeros. Son como gemelos, pero van a tener una diferencia. ¿Cómo vamos ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, listos. Hoy sí vamos a ver la ciclación. Los anómeros. Anómeros es que yo tengo la proyección lineal, miren, la proyección lineal. Puede decir la clasificación, puede ser el grupo funcional, podemos decir todo aquí. Pero yo tengo que saber, ¿verdad? Sí sé que va a formar una piranosa o una furanosa dependiendo el número de carbonos. ¿Qué formaría? ¿Una piranosa o una furanosa? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, y obviamente aquí no hay un doble, entonces va a ser un aldehído. Bueno, piranosa. Ya sé que es piranosa. Ahora vamos a hablar de eso que nos toca. Hacemos DD, quiere decir que ya sabemos que el grupo H en el carbono quiral está hacia la derecha, porque dice D de glucopiranosa. Ahora falta alfa y beta. Para entender esa siguiente clasificación tenemos que saber ciclar, porque si no, no vamos a poder ciclar. Listo. Es bien fácil, ¿verdad? Creo que estaba más difícil el pH. Ya se dan cuenta que esto solo es de practicar. Bueno, muy bien. Siempre pongo la glucosa porque es el más fácil. Entonces sé que tengo 6 carbonos, ¿verdad? 4, 5, 6. Ahí está. 6 carbonos. Es un aldehído, o sea, una aldosa. Voy a poner aquí el otro. 4,
llevan los aldehídos el grupo funcional. En el primer, casi siempre en el primero. Entonces vamos a poner el doble enlace aquí. Y vamos a poner aquí Entonces aquí voy a hacer uno igual, pero diferente. ¿Cómo se le llama eso? Bien, isómero. Entonces aquí voy a poner el hidrógeno y aquí voy a poner el oxígeno. Eso es lo primero que tengo que ver antes de ponerme a ciclar. Eso es lo primero. Esto es lo primero que tengo que ver. Si no, lo voy a ciclar mal. Primero, ahí está. Entonces ahora empezamos a poner todas las moléculas de agua, ¿verdad? Entonces ya sabemos. Y aquí vamos a empezar y aquí va OH. Y va H, esto es bien fácil, OH. Pero aquí se repite. OH, y aquí va. Viene el carbono quiral. Viene el carbono quiral, ¿verdad? Entonces aquí el carbono quiral. OH. ¿Qué tiene ¿Qué clasificación tiene? Eso, D. Como esta es una glucosa, entonces es una D. Glucosa. Pero qué fácil es. Y aquí termina C2 OH. Ahí vemos que esta proyección es una proyección lineal. Esto es igual, me voy para acá. Ahora ustedes vayan diciéndome, eso se lo memorizan. Vayan diciéndome, ¿quién va aquí? Aquí tengo que formar una molécula de agua, H. Entonces aquí, y esto se repite. OH, OH, y para terminar, 2 hidrógenos y otra vez OH. Fácil. Bueno, ya sabemos que aquí está el carbono quiral. Cuando yo ciclaba, decía que unía el carbono quiral ¿con quién? El grupo funcional. Con el grupo funcional. Bueno, el problema es que el grupo funcional tiene sus 4 enlaces ocupados, ¿verdad? Lo que vamos a hacer nosotros para poder ciclar es que esto va a decidir ciclar el compuesto porque entra donde es líquido y debe volverse estable. Entonces, se da cuenta que cuando se tiran en paracaídas se agarran todos. Algo así está haciendo como está en líquido, el compuesto busca la estabilización. Entonces, para venir y volverse más estable y poder ciclar, nosotros le vamos a regalar este oxígeno al grupo funcional. Se lo vamos a regalar. Entonces vamos a venir y solo con fines de que ustedes entiendan, vamos a poner aquí, y aquí me quedó el hidrógeno, ¿verdad? O sea, viene, se va a ir, aquí, y se va a unir con este, ¿verdad? Va a tratar de aquí, entonces aquí se está formando un OH, ¿verdad? Vale. Ahí está el primero, 1, 2, 3, 4. Pero entonces aquí, si yo agregué este oxígeno, hay 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo que romper un enlace. Entonces va a venir y como se va a ir, se fue. Entonces se ve aquí. Quedó desestabilizado. Entonces, ¿con quién se va a unir? Se va a unir con esto. Esos son los conocidos enlaces cetales, pero vamos a ver cómo se clasifican. Vale. Entonces, cuando eso se empieza a unir, va de esta forma. El primero que tengo que ubicar es a este oxígeno. Y lo voy a poner aquí. ¿Verdad? Pues vamos a poner el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Vamos pues, carbono 1. Carbono 2, ¿verdad? Carbono 3, carbono 4. Ahora vamos, carbono 5, ¿verdad? Bueno, entonces, según esto que está aquí, nosotros estamos uniendo al carbono 5 con el carbono 1. Entonces, tiene que venir y tiene que irse para acá, ¿verdad?
Entonces, ¿dónde queda el carbono 6? El carbono 6 va a quedar aquí arriba. Carbono 6. ¿Estamos? Entonces, pongo la está algo fea la imagen, va la orden. Si no se van a equivocar, parece no sé qué, ya los vamos a volverlo a hacer. Entonces tenemos nosotros al carbono 5 siempre aquí. ¿Y aquí siempre va el carbono? Siempre, siempre. El 6 va a estar fuera del ciclo. 6. Aquí va carbono, carbono, carbono y carbono. Bien, está fácil. Estamos diciendo que este oxígeno, que era el del grupo funcional, se tiene que unir con el carbono quiral, ¿verdad? Sí, se tiene que unir ahí, ¿o no? Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a decir el carbono 1. El carbono 1, aquí, sabemos que va a tener ese grupo OH, y ese OH está ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces miren aquí, si el OH quedó hacia la izquierda, entonces eso va a ser beta, desde ahí se tiene que ver, si el OH versus beta. Estamos aquí, va a ir, si es beta, el OH va a ir hacia arriba. Entonces aquí, tenemos que OH. Y eso digo yo, ay, ahí tiene un OH, eso es beta. Entonces ya puedo decir que esta es una beta de glucosa, ¿no? Entonces aquí estamos. Lo siguiente, el 2, ¿cómo está? OH y H. Vamos aquí, estamos haciendo el beta, dice que el OH va abajo. Entonces ahorita solo es de empezar a poner OH y aquí es H. El 3, ¿cómo sigue? Es al contrario, es H y OH. El 4, ¿cómo es? Ser igual al 2. Entonces quiere decir que aquí va OH y aquí va. El 5, ¿cómo va? El 5 tiene aquí un enlace, ¿verdad? Entonces ustedes miran aquí, el 5 va a tener solo un hidrógeno, que es este único que quedó aquí. Y vamos a tener aquí el último, que era H2OH. ¿Vieron? Está fácil. Otra vez lo hacemos. Al carbono 1 le falta un hidrógeno. Ay, sí, gracias. Lo volvemos a hacer. Ahora hagámoslo con esta. Otra vez nos ubicamos en el carbono quiral. Sabemos que este, ¿verdad? Y este se van a mover. El oxígeno se va a unir con el hidrógeno y este se va a unir con él, ¿verdad? Y este va a quedar únicamente con su hidrógeno. Bueno, empecemos otra vez. Este es el oxígeno que está unido al carbono 5 y al carbono 1. Otra vez, 2, carbono 2, carbono, 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 carbono. Ahí está fácil. Otra vez miramos aquí, carbono 1. ¿Hacia dónde rompemos este enlace? ¿Verdad? ¿Hacia dónde quedó el OH? Vamos ahora que quede para este lado, ¿verdad? Para poderlo hacer. OH. Cuando yo les dé la proyección de Fisher, ahí de entrada va a decir si es alfa o es beta. Con esto que yo les doy, ya va a decir, también va a decir si es D o es L. Solo con la proyección. ¿Sí? Solo en la primera proyección no va también el H en el carbono 5. ¿O no es necesario? Ah, sí, luego aquí lo puse arriba, pero sí. Vamos aquí. En este, solo va aquí adentro, ¿verdad? ¿Puedo poner solo esto y no poner los hidrógenos y solo poner los OH? Sí. Entonces, vamos en internet, hay unos que solo, y por lógica, todos los demás espacios están ya llenados por hidrógenos. Bueno, entonces, otra vez, vamos a empezar con el carbono 1. ¿Cómo voy a saber quién va arriba y quién va abajo? Por la proyección lineal. La proyección no voy a adivinarlo. La proyección lineal me va a decir dónde va el OH. Entonces, si estamos haciendo esta, ¿dónde debe ir el OH? ¿Dónde? Abajo. ¿Ah? Entonces, aquí va OH. Si el OH está abajo, esto es alfa.
Entonces, arriba obviamente va a ir H. Ahora aquí, ¿cómo dijimos que iba? OH en dónde? Porque va al contrario de este. ¿Y este es? Este va a ir al contrario. Entonces aquí va a poner. ¿Y qué va a poner adentro? H. Y este va a ir al contrario, ¿verdad? Ahí está. Y aquí siempre va hidrógeno y terminamos. Ahí va a poner dióxido de carbono. ¿Sí va? De H2OH. ¿Sí se entendió? ¿O no? Más o menos. ¿Sí se entendió? Va, miremoslo aquí. ¿Cómo voy a ciclar? ¿Cómo voy a ciclar? Siempre sabemos que aquí se va a formar un enlace, ¿verdad? Enlace, pongan atención, el enlace es entre el carbono del grupo funcional y el OH de el Grupo carbono quiral o hidroxilo. Bueno, la ciclación, ¿por qué va a pasar? Porque necesita la estructura ser estable. Ahorita solo vimos de 6. Disparamos de 6. Lo primero es que aquí yo tengo que poner a este oxígeno que está uniendo a este compuesto. Ponemos aquí carbono 1 y el carbono 1 va a depender de esto. O sea, si yo pongo aquí el doble enlace, porque esto ya está unido a este hidrógeno. Si ponemos aquí el doble enlace, eso va a ser alfa. Si estuviera aquí el doble enlace, eso va a ser beta. Voy a poner una imagen anterior y así ustedes me dicen. Bueno, ese que está ahí, ¿qué tipo de ciclación va a ser? ¿Alfa o beta? Es ese tipo. Porque ese que está ahí se va a unir con este hidrógeno y entonces va a estar de este lado. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, desde que yo miro el doble enlace, si el doble enlace está allá, eso me dice si es alfa o beta. Y solo empiezo a ciclar. Lo primero que tengo que poner es ese oxígeno. Y saber que siempre va al carbono 1. Siempre, siempre. Y aquí va el carbono 5. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Entonces el 5 yo lo tiro una vez aquí. Entonces empiezo 1, aquí sería 2, 3, ¿verdad? 4 y 5. ¿Vieron? Solo es eso. Tengo una duda en la situación. En el carbono 2, el OH, ¿por qué está dentro? No tendría que estar Esto siempre en el 3. va a depender de esta fórmula. Pero así en la presentación anterior, en la ciclación el OH está en 3. Veamos aquí. En este. Ajá. El carbono 3, el OH está dentro. El OH está aquí. Esto va a depender de quién está a la derecha y quién está a la izquierda. ¿Sí? Digamos, todos los que van de este lado, van a estar siempre, digamos aquí, ¿verdad? Tenemos OH, H, OH, ¿verdad? Entonces, cuando empecemos OH, está aquí. Entonces, este que sigue va a estar aquí, después el otro. Siempre van a ir en contrario. Pero la proyección se puede modificar. No sé si regresamos a la anterior. Miren esta. Ya entiendo lo que me estás preguntando, pero voy a decir algo. O sea, yo no puedo decir, esa siempre va a ir de ese lado. No, porque en este estoy cambiando dónde están estos dos. Entonces yo no puedo decir el hidrógeno siempre va adentro, el grupo hidroxilo siempre va afuera. No, ¿verdad? Eso va a depender de quiénes van a la derecha y quiénes van a la izquierda. Porque esta no va a quedar idéntica a esta. Porque en este carbono el OH quedaría, veamos aquí, este OH quedaría aquí, ¿verdad? Quedarían al revés. Si yo pongo esta. O sea, no me lo puedo memorizar de que siempre aquí voy a poner H, siempre aquí voy a poner H. Tengo que ver la proyección lineal que me tocó. Digamos, en este caso, sabemos que vamos a tirar, en este caso la iría hacia allá, ¿verdad? La ciclación no sería hacia acá, sino que se haría hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí, en el carbono 4, en este, que estamos aquí, entonces aquí va a quedar al revés, no va a quedar hidrógeno, sino va a quedar un OH. Sí. No es que lo que me refiero es el... Entonces, si estamos hablando así, este sería de extranjero y este sería de negociero. Ajá.
¿Verdad? Estamos. Pero si quieren, al ciclarlo. Al ciclarlo aquí como lo vimos, porque en realidad los dos son iguales, entonces esto debería quedar de giro de la misma forma. O sea, Pero eso va a depender del grupo funcional. como aquí en la imagen está ahí los dos abajo. Ajá. Esta, que está aquí, digamos aquí en ese lado, ¿verdad? Que estos sí son idénticos, porque los dos son glucosa, alfa o beta. Pero si pusiéramos aquí una galactosa, que es un epímero de esta, entonces este no va a ser igual, ¿verdad? Por eso es de que se tienen que fijar. Este no va a ser igual. Bueno, ahora yo creo que te referís a cómo los puse aquí, en el orden. Ahorita, en este. No, hombre. Eso no era. Bien, es que ahorita, sí. Ahorita lo que quiero es que se aprendan el orden en que van los carbonos. Vamos a empezar a decir después qué pongo en cada uno, ¿sí? Pero el orden, porque muchas veces el error está en que no pueden hacer la estructura. Si aquí va carbono 1, 2, 3. No saben si este es el 6 o es el 5, quién es, ¿verdad? Entonces lo primero es que si vamos a hacer esta de 6 carbonos, que es una aldosa, este es el orden. Una aldosa que es también un aldehído, ¿verdad? Aquí. Pero si yo voy a cambiar la estructura, no va a ser ese el orden. Esto sí quedó claro. Solo quiero que aprendan dónde están ahorita los carbonos. Solo eso. ¿Dónde están los carbonos? Bueno, si yo cambio de estructura, los carbonos van a cambiar de lugar. Entonces, aquí va a estar el oxígeno. El oxígeno une al carbono 1 y al carbono 5, pero esto ya no es lo mismo. Entonces, para esta estructura, este es el orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así lo van a memorizar. Mañana digo cómo vamos a ir ordenando, pero así quiero que lo aprendan. Ahorita, ¿sí? Vale, entonces aquí, 5. Entonces ahora vamos a venir. Entonces ya no van a casar porque aquí solo vendría yo. 2 y 3. Falta el 4, falta el 6. ¿Verdad? Entonces, ahorita, este tiene 6 y este también va a tener 6. Pero debo aprender, dependiendo qué estructura voy a formar, cómo los voy a ordenar. Entonces, esta siempre así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Para mañana quiero eso de memoria, siempre. Cuando sea esta, el orden no va a ser el mismo. Y entonces vamos a decidir cómo los vamos a ir poniendo. ¿Sí está claro? ¿Seguros? Espero que sí.